¿Cuál es la identidad que refleja el apóstol Pablo aquí? ¿Cómo se define él? ¿Quién es Pablo? Les he compartido que cuando él escribe esta carta, Pablo está en la cárcel. Ahora, en esta situación, en lo que estamos leyendo, no parece ser un hombre que está en la cárcel. Cuando experimenté el llamado al ministerio, yo era apenas un adolescente. Y recuerdo que mis primeras experiencias para ir a predicar, ir a compartir la palabra en una forma muy coloquial y muy sencilla, con herramientas muy precarias, fue en la cárcel. Era un lugar horrible porque en ese momento los penales eran así. No habían las cárceles modernas que hay ahora, con todas las situaciones de seguridad y lo que podemos imaginarnos. Yo recuerdo que era un lugar muy sórdido y muy extraño. Y solo entraba uno a este lugar y una vez que atravesaba la última reja para finalmente ya estar adentro, uno comenzaba a oír las quejas de todas las personas que estaban adentro diciéndole qué era lo que les estaba sucediendo mal y pidiendo algo siempre, alguna cooperación para un jabón, para unos cigarros, regálame una moneda. Era una cosa calamitosa. Yo no sé si eso sigue siendo así. Por muchos años tuvimos un ministerio en la cárcel y visitábamos los penales, no solamente en donde inicié el ministerio, sino también en otros lugares a donde nos tocó ir y tener un ministerio en la cárcel. Las cosas han cambiado mucho, pero Pablo no parece ser un hombre calamitoso, tratando de mostrar un poco de compasión por sí mismo y provocar que otros se conmiseren con él y se solidaricen con su causa, diciendo: pobre hermano Pablo, tan mal que se encuentra. Más bien, pareciera que está no solo orgulloso, sino lleno de un sentido profundo, sincero y espontáneo de honor por lo que le está sucediendo. Se siente honrado de estar en la cárcel por Cristo. Ah, qué interesante. Qué interesante. Hemos hablado en estos domingos anteriores, a lo largo del mes de febrero, de identidad y dignidad como el asunto que nos ocupa a partir de Filipenses capítulo 1. Definitivamente, amados hermanos, somos en muchas formas aquello que recibimos, lo que nos dan a lo largo del camino, el equipaje que nos heredan, lo que somos, lo que nos informa, lo que nos forma y lo que nos deforma. Eso somos, eso reflejamos, lo que nos permea, que quiere decir lo que cuando estamos en donde hay humedad nos humedece, lo que nos inunda, lo que nos marca, y en ello están las huellas de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestros traumas, de nuestras memorias dolorosas, de nuestros recuerdos gratificantes y satisfactorios, al igual que los dolorosos y tristes, los que nos abruman de noche. Por ello pasamos del hecho de solo ir a una escuela determinada, a un kinder X, a una primaria X, a sentirnos orgullosos de haber egresado de la primera generación del kinder, el patito feo. Yo de ahí egresé. O de haber salido de la secundaria número 1 de Pericón, ahí estudié, y nos sentimos como hinchados de cierta alegría de pasar enfrente y decir: esa fue mi escuela. ¿No es cierto? De alguna manera decimos: esto me define a mí.
En una ocasión nuestros hijos, estando en 5º y 6º año, regresaron a la escuela sorprendidos, diciéndonos: hoy estuvo el alcalde estuvo en la escuela. Así, ¿qué pasó? Fue a decir que él cursó toda su primaria en esa escuela. Llegó a la escuela a decirles a los niños que él era un exalumno de allí. Es algo que nos define, el haber cursado nuestra carrera en la UAM, para los pastores, en el seminario X, Y o Z, y eso nos hace nos sentimos orgullosos de haber sido alumnos de X maestro reconocido, distinguido. Nos sentimos orgullosos de portar la identidad, por ejemplo, de un equipo de fútbol, aunque sea perdedor, o de usar una marca de celulares. Yo soy Samsung. No, yo soy iPhone. No, yo soy Motorola. Y nada de eso nos pertenece. Dura 1 año, 2, y ya no da chispa, pero nos sentimos orgullosos de eso. O de haber nacido en Cuernavaca y decimos orgullosamente Guayabito. Guayabito, decía yo, recién llegado aquí, ¿qué es eso? Pero bueno, después entendí que así les decían a los nacidos en Cuernavaca. ¿Cuántos guayabitos hay aquí? ¿Quieren levantar su mano? Miren, nada más, así es. Bueno, es tal el sentido de identidad, el sentido de dignidad, que seríamos capaces de caer en la provocación de quienes pretendan descalificarnos por aquello que a nosotros nos hace sentir honrados. Pero así también es como nos identificamos con toda dignidad y con toda honra, como los Sánchez, los Gutiérrez, los López, pero no cualquier López, los López de más allá, de donde allá había alcurnia de los López, no son cualquier López, o los Hernández, aunque hubo un tiempo en el que, por cierto que aquí tenemos Hernández, ¿verdad? Bueno, hubo un tiempo en que eso no parecía significar nada. Nadie ponía mucha atención, pero alguien se encargó de irnos infundiendo ese sentido de honra, de esencia, que significa finalmente identidad y dignidad. Uno de los momentos y experiencias más desgarradoras en la vida de una persona es cuando alguien decide radicalmente arrancarse la identidad y renunciar a toda dignidad para abrazar algo absolutamente diferente y extraño y sorpresivo para quienes están a su alrededor. Por ejemplo, que la prima Chencha decide casarse con un jeque que conoció, que vive en Dubái, y por internet se comprometió y ya se va y está encantada porque por primera vez habló por teléfono con él y le dijo Jaramal, y aquella está enamoradísima. No sabe que ya traducido de su lengua al español significa: esta era la esposa del metate y del molcajetes, para eso le traigo dentro de las 40 otras esposas que tengo. Pero se siente feliz de que encontró algo allá que parece ser prometedor. Está dispuesto a cambiar lo que ha sido su dignidad y su identidad por algo nuevo que parece casarse en Dubái, multimillonario. Otro caso podría ser el de alguien que decide salir de algún viejo ropero que había en la casa y del que hasta ahorita nunca había salido nada, ni nadie sorprendente, hasta ahora que de pronto amaneció y Maruca salió del ropero muy decidida, estrenando bigote y diciéndonos que ya no es Maruca, ahora se llama Ramiro. Identidad y dignidad, cambios radicales, y las personas deciden eso. Nuevas identidades y nuevas dignidades que no terminarán jamás de proporcionarnos sentido de certidumbre y verdadera honra.
pero las abrazaremos desesperados, buscando algo propio, algo que nos identifique como nuestro. Transitaremos por esos trayectos como cuando caminamos por terrenos lodosos y resbaladizos. Estaremos dispuestos a correr el riesgo, aunque todo el mundo nos diga: Maruca, quítate ese bigote, por favor. Sigue siendo Maruca, me llamo Ramiro. De hecho, no falta quien podría pensar que exactamente eso es lo que sucede cuando alguien se convierte al cristianismo. ¿Por qué? Porque de hecho la conversión a Cristo suele ser entendida así, como un acto radical y como hasta de traición por quienes se sienten defraudados, se sienten decepcionados en una forma de identidad religiosa que, sin ser comprometida, dicen profesar, y representaba como una especie de herencia ancestral de los abuelos, de los bisabuelos, desde que nuestros tatarabuelos nos enseñaron que esta era la religión, y ahora tú dices que ya te convertiste. Pero, amados hermanos, escrituralmente hablando, con la palabra de Dios en nuestra mano, rendir nuestra vida a Jesucristo constituye en el acto más radical y al mismo tiempo el acto más bienaventurado que alguien pueda experimentar y del cual puede recibir una honrosa identidad, una dignidad que le reconcilia con Dios. Lo es porque Jesucristo es la fuente de toda certidumbre, de verdadera identidad y de toda honra y dignidad que nos devuelve a la comunión con el Padre, que es creador, que nos hizo para vivir en comunión con Él, nos devuelve a Dios. Verdadera identidad y sentido de dignidad proceden de estar en Cristo y ser de Cristo. Pero es necesario comprender que así también solemos expresarnos en términos de creencia. ¿Saben cuántos debates hay acerca de la fe? Nos mostramos reacios a que se cuestionen nuestras convicciones y a que se nos descalifique por esa causa. No aceptamos cuestionamientos. Somos cristianos, evangélicos, protestantes, presbiterianos o reformados. Pero eso implica un conjunto de mensajes, de contenidos y de conceptos que al expresarlos, sencillamente mucha gente no los entiende. No todo el mundo comprende fácilmente qué es lo que marca una diferencia entre una cosa y otra. No tienen una idea clara. ¿Cristiano? A ver, alguien nos preguntará, ¿que no todos los humanos somos cristianos? ¿No dice a veces el periódico, allá en la esquina atropellaron a un cristiano, otro cristiano apareció embolsado en una... ¿Evangélico, protestante? Ah, ya entendí, eres testigo, eres mormón, eres aleluya. La gente no tiene una idea clara de la diferencia y para entonces ya tú comienzas a dimensionar el estado de desorientación o de neofindad en el que se encuentra la persona con quien estás platicando. Desconoce la materia. Como cuando alguien agarra el micrófono una mañana y dice, porque yo quiero confesarles que soy cristiano. Dentro del cristianismo hay una secta que es la del cristianismo evangélico. Y yo soy simpatizante de Jesús, Cristo. Y todo el mundo dice, ¡es cristiano! Pero comer el pescado no es una cosa simple, hermanos. El pescado se come con cuidado, ¿no es cierto? Porque es nutritivo.
Hay algo bueno en el pescado, pero las espinas no se tragan. Y quien se traga el pescado con todo y las espinas corre el riesgo de morir atorado. Así que no todo el que se levanta y dice que es cristiano es en primer lugar cristiano y en segundo lugar creíble. Son cosas que se tienen que demostrar. Algunos comienzan a querer demostrar que son cristianos dejando surgir el pequeño ego soberbio desde dentro. Se parece a la dignidad y al honor de un verdadero cristiano, una verdadera identidad cristiana, pero no, el orgullo vano es una suplantación de la identidad cristiana. No es una genuina identidad cristiana. El orgullo sectario, denominacional, no es una verdadera demostración de dignidad e identidad cristiana. La altivez, la soberbia del que siendo creyente y sintiéndose dueño de la verdad, asume que quien está frente a él es un ignorante, pobre, inconverso, perdido, destinado a las más flamígeras llamas del infierno, y ante quien tú eres inmensamente superior, muy superior, por ser presbiteriano o por ser bautista o por ser... Y cuidado, porque soberbia no es lo mismo que dignidad. Altivez no es lo mismo que identidad. Hay una historia en el Evangelio, quiero leerla porque es importante que la escuchemos todos, y esta historia nos ayudará a comprender aún mejor lo que sucede. Estoy leyendo el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Dice: sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua a una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Dos cosas le preocupaban a la mujer: no volver a tener sed y no tener que volver a venir al pozo de su vergüenza y de su humillación, porque solía venir al pozo a la hora en que nadie iba al pozo para no ser avergonzada. Identidad y dignidad. De las cosas que experimentamos más dolorosas, con las cuales caminaremos a lo largo de nuestra vida, es que nuestra honra ruede por los suelos y ande de boca en boca, porque los demás dicen cosas de nosotros. ¿No es cierto?
¿No es doloroso? ¿No es penoso? ¿No quisiéramos hacer algo para ir y callarles la boca? Esa es la historia de esta mujer. Entonces Jesús toca la herida de esta mujer. Jesús le dice: ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. Le dijo Jesús: no tengo esposo. Respondió la mujer: bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. El caso de la mujer junto al pozo de Jacob, que una vez que se descubre ante los ojos de Jesús, comienza a debatir sobre religión y doctrina. ¿Conocen personas que viviendo en una ruina moral y espiritual, de pronto se levantan y comienzan a debatir sobre la doctrina y la religión? Es significativo porque nos revela este perfil de creyente sostenido por este afán por tener una vida doble. La verdadera vida que la define como una mujer que tiene cosas ocultas que la avergüenzan. Y la otra, la vida de apariencia, en donde ella es una samaritana dispuesta a defender su religión. La condición de una mujer con una doble vida entre lo que cree y lo que verdaderamente sucede en su cotidiana manera de ser. Sin embargo, estando enfrente de nuestro Señor Jesucristo, un hombre quien ella supone que no la conoce, que no tiene ni la menor idea de quién es ella, presume no solo como religiosa, sino aún como doctrinalmente conservadora, dispuesta a discutir y defender sus convicciones. Ustedes dicen: nosotros lo que creemos es esto. ¿Cuánta gente camina por la calle con una religión que tiene en mente teóricamente, sin que esa religión influya en lo más mínimo en su estilo de vida, y que está dispuesto a discutir sobre el tema? Recuerdo la historia de un hombre que alguna vez quiso hablar conmigo acerca de una pregunta que tenía de la Biblia, y después de un buen rato de conversar, de tratar de convencerlo con la Biblia en la mano, volvimos al punto de partida de donde había iniciado toda la conversación y el debate, que él argumentaba que era la causa de por qué no podía creer, porque él tenía esto como un tropiezo. Y la conversación terminó después de 2 horas o 3 diciendo: pues yo no voy a poder creer hasta que alguien no me explique con quién se casó Caín. ¿Sabes cuántos años tiene que Caín murió? ¿Sabes cuántos años tiene que Jesucristo resucitó? Y tú quieres que alguien te responda, y esa es la condición para que tú
rindas tu vida a Jesucristo, entonces sigue buscando. Así se presenta este patrón de comportamiento y este paradigma de quienes viven con dobleza bajo el código del deber ser como sustento teórico, pero que no logran encarnar en hechos la vida que viene de Dios. Y sin embargo, así cubren todas las respuestas y responden a todos sus cuestionamientos, proporcionándose interiormente una vana sensación de paz. Esta mujer ignora que aquel con quien está debatiendo acerca de las cuestiones torales que conforman la plataforma de convicciones religiosas que han significado siglos de repudio, de descalificación y de menosprecio entre dos pueblos, no es cualquier persona. No solamente es el famoso maestro que peregrina por las calles, por los senderos, por los pueblos, yendo de un lugar a otro, llevando el evangelio del arrepentimiento y del perdón de los pecados. Ella termina finalmente identificándolo como el Mesías, el enviado de Dios. Amados hermanos, tenemos que desarrollar una capacidad de clarificar en nosotros cuál es nuestro compromiso con la verdad, con la integridad de una genuina identidad. Dios está interesado en hallar al hombre interior, la persona que yo soy por dentro, cuyo corazón es sincero, cuyo corazón está dispuesto a responder con integridad y a revelar su verdadera condición de necesidad, de hambre, de perdón y de reconciliación para estar en paz con Dios. La evidencia de ese trato transformador de Dios en la vida de una persona, el testimonio fehaciente, se hace notar por la respuesta dócil, humilde, de un corazón a la obra del Espíritu de Dios, que lo exhorta, lo redarguye con la palabra, lo mueve al arrepentimiento y viene a él sin resistirse. Arrepentimiento y espontánea confesión, así como un perseverante anhelo por la palabra de Dios en nuestro corazón, son el testimonio vivo de un creyente genuino, en quien, sin ser perfecto, aún está experimentando una auténtica identidad y sosteniendo una verdadera dignidad como creyente convertido a Jesucristo, caminando como un discípulo del Maestro. No habrá fruto de una forma de creencia de doble vida que separa lo que se cree de lo que se vive. Identidad y dignidad definen. Nuestro Señor Jesucristo no era hipócrita como los fariseos. Aquellos eran menospreciados por el pueblo porque, siendo doctores de la ley y constituyéndose en inspectores de la vida de los demás, no vivían de manera congruente lo que declaraban de la ley con su estilo de vida. Pero Jesucristo encarnaba con integridad y con autenticidad la verdadera identidad y dignidad de Hijo de Dios. No era una actuación, no era una pose, no era una impostación, era genuina y auténticamente Él. Es por eso que solo por la gracia de Jesucristo podemos ser verdadera y completamente transformados y experimentar la manera en que somos hechos una fuente de vida eterna, que brote para salvación, no solo nuestra,
sino también para muchos más.